Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, pues aquí estoy para hablar de Joker 2, le voy a simplificar el título. A ver, tengo la presunción de que cuando te pones pedante ya en el título de la película, la cosa pinta mal. Y la verdad es que esta película frente a su antecedente ha quedado bastante pedante, pero eso no sería tan grave si después fuera operativa de algún modo como entretenimiento, cosa que claramente no es. Lo que ocurre con este Joker 2, esta secuela de Joker, es que es aburrida, es muy aburrida. Y además es muy aburrida y comete una serie de errores en todos los puntos que podrían haberla hecho más atractiva para el espectador. Por ejemplo, si tú fichas a Lady Gaga para que interprete el papel de Lee, que pues es Harley Quinn en la variante que pueda inventarse para este mundo peculiar y particular de personajes alternativos a los clásicos de la mitología de Batman que se han inventado, que me parece muy lógico y muy interesante si se hace bien, como se hizo en la primera película. Si tú fichas, como digo, a Lady Gaga para que interprete ese papel, uno espera que la vas a aprovechar, que vas a sacarle partido y que en un momento determinado vas a dejar volar a Lady Gaga, vas a dejarla volar. No tiene mucho sentido y ocurre en esto es exactamente paralelo con lo que ocurre con el musical, como género de fusión dentro del conjunto de la película. No tiene mucho sentido si coges el musical y si coges a Lady Gaga y después te dedicas a literalmente mutilarlos en su aplicación en la pantalla. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay un número que sí, que efectivamente es el número más, por decirlo así, más operativo, más eficaz de la película, más conseguido de la película, que es el número musical, que habla de la montaña, de la construcción de la montaña y todo esto. Esto no es un spoiler, esto es una crítica con spoilers, pero la voy a avisar, o sea, voy a avisar los spoilers cuando llegue ahí. Pero quiero decir que si tú organizas un espectáculo o un proyecto cinematográfico que quieres que sea una variante o que se diferencie de su antecedente en el cine, pues de Joker, de la película Joker, lo que creo yo es que si tienes un fichaje como Lady Gaga le vas a sacar el máximo partido. No es el caso. Lady Gaga está, no digo desaparecida, no es así, pero ella hace lo que puede dentro de los parámetros que le han dejado para moverse, pero no tiene el aprovechamiento que podría haber tenido en la película, que hubiera sido muy necesario y muy eficaz para darle más interés a la película. Y pongo un ejemplo concreto. El encuentro de Joker con Lady Gaga es plano, pero es tan plano como todas las demás secuencias de la película. La película vive en su despliegue visual de lo que ya se había contado en la primera parte, en la primera película, y como digo, desaprovecha tanto el musical, la posibilidad de musical, como la posibilidad de Lady Gaga. Pero no es la única desaprovechada. Todo el reparto de secundarios que tiene, que hay gente muy interesante ahí, pues uno está en modo caricatura, la otra desaparece de repente su personaje, no sabemos más de ella, y el tema de Catherine Keener es otro desperdicio más. Sassy Beach puntualmente también queda completamente bidimensional y para una secuencia que no tiene ninguna relevancia, y en general la película habita en dos espacios, cárcel y tribunal, sala de juicio, que además cada vez que parece que va a progresar la trama sufre un frenazo por uno de estos dos motivos. Uno, o por falta de capacidad de sacar lo visual de la bidimensionalidad, o de su alternativa, que en este caso es el postureo, es jugar con una clave de, por decirlo así, exhibicionismo lumínico, visual y demás, o de exhibicionismo absoluto del protagonista, de Joaquín Phoenix, o bien tira por el camino de la bidimensionalidad, de empastarse y de meter un número musical que lo que hace es, en vez de apoyar, respaldar la narración o darle más brillo, pues en la mayor parte de los casos son números musicales que están resueltos en plano medio corto y que no añaden nada a la historia,
que están repitiendo la misma idea una y otra vez. Hay que decir que la relación que establecen el personaje de Lady Gaga con el personaje de Joaquín Phoenix no avanza, está como ahí en un estancamiento que no encuentra mecanismos de relevo de interés para el espectador, etcétera. Entonces, por ahí, mal. Y después yo creo que en esta película, antes de entrar en territorio spoiler claramente, creo que en esta película les ha faltado valor para remangarse y meterse a fondo con lo que de alguna manera proponía la primera película. En un intento por diferenciarse y distanciarse de la misma y hacer algo diferente, que me parece perfectamente lícito si se hace bien, pero no es el caso de este Joker 2, lo que han hecho ha sido, digamos, traicionar claramente a la primera película. Y lo hacen de una manera muy clara. La primera película trazó un recorrido para el personaje de Joker que empezaba como Arthur Fleck. Te contó todo lo que era necesario contar de Arthur Fleck. Nada de lo que cuenta esta segunda película añade nada interesante, nuevo, o de alguna manera que suponga algún progreso para el personaje de Arthur Fleck. Nada. Cuando digo nada me refiero a absolutamente nada. Y sin embargo no han entrado a fondo en lo que de alguna manera el público posiblemente pida. Yo creo que el público pide eso, pero además sobre todo la propia película pedía, que era remangarse, aceptar las consecuencias incluso de las críticas que recibió la primera película por el tema de violencia y todo esto, y meterse a fondo con el monstruo que habían creado. Y ese monstruo es Joker. Y Joker en esta película no está ni se le espera. Joker parece como una especie de invitado, hace algún en modo cameo, apenas aparece, y cuando aparece, pues aparece de una manera que en absoluto está a la altura de lo que vimos en el tercer acto de la película anterior. En ese sentido, argumentalmente hablando, la película supone un retroceso a volver a Arthur Fleck, pero que no nos puede contar nada realmente interesante de Arthur Fleck, porque ya nos lo contó en la primera película. Y lo que van a hacer en la segunda debería haber sido profundizar en el Joker, echarle valor, meterse con el monstruo, hacerle cara, plantarle cara al monstruo, pero eso no aparece en la película, eso no está. Lo que está es más Arthur Fleck lloriqueando por las esquinas. Claro, esto me parece que va a ser de alguna manera un poco una cierta decepción, supone una cierta decepción para los seguidores de la primera película que esperaban que esta progresara en ese camino que había emprendido la primera. En lugar de eso, como digo, supone un retroceso y además es una película que carece absolutamente de ritmo. O sea, es una película muy, muy aburrida, porque es que parece que se van repitiendo las acciones una y otra vez. Una y otra vez. Y el musical, que podría haber refrescado un poco ese asunto, pues no es tal, porque es un musical, de alguna manera, para mí, mutilado. O sea, no está desplegado en toda la brillantez que podría tener, en todo su potencial, y al contrario está como ajustándose a un intento de ser y no ser al mismo tiempo, pero eso sí, cada 2 por 3 se ponen a cantar continuamente. Todo esto, toda esta falta de ritmo se evidencia ya en la presentación, en una presentación que no voy a decir, como esto ya podría ser spoiler, aquí paro y aquí digo spoiler, 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 spoiler. Entramos en territorio spoiler, entramos en territorio de revelación de cosas, para que no me lloréis. Y es que cuando arranca la película con unos dibujos animados de la casa, esto en la casa de la creación de personajes como el Coyote y el Correcaminos, personajes icónicos de la animación, como Coyote y Correcaminos, Bugs Bunny, el Pato Lucas, Elmer Gruñón, San Bigotes, podría seguir así indefinidamente. Pues en la casa de esas joyas, de esos iconos de la animación, la secuencia de animación de apertura es absolutamente plana, es poco interesante, no tiene relevancia, no tiene una capacidad para engancharte y para darte el código de tono de la película como espectador, de que te esperes que va a venir después. No, le pasa lo que le pasa a toda la película, es demasiado larga, demasiado carente de ritmo
y ni la mitad de graciosa o supuestamente divertida que parece que quiere ser. Al contrario, hay puntos que quedan un poco hasta ridículos, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos a partir de ahí? Pues lo que encontramos es un Joaquín Phoenix abundando en lo que ya había hecho con el personaje en la primera película, pero carente ya de la sorpresa de la primera película, carente ya de la novedad de la primera película, y sin entrar en los parámetros que había en la primera, los parámetros más extremos del personaje, porque eso supondría entrar en territorio Joker, y parece que se han conjurado para que esta película sea Arthur Fleck, Arthur Fleck, Arthur Fleck. No saca partido a todo lo que podía haber sacado partido en la cárcel, no saca partido a lo que podía haber sacado partido en el tribunal. Los momentos del tribunal son muy cansinos, muy lentos y poco satisfactorios, y además tiene al fiscal, a Harvey Dent, tiene a un Harvey Dent sinceramente a mí me parece con unas carencias muy importantes, vamos a decirlo así, ¿vale? Un Harvey Dent que no está a la altura de Harvey Dent, ¿vale? Del personaje que se supone que se quiere introducir ahí. Y después, a partir de ahí, ¿de qué vive la película? Pues vive de guiños, un guiñito por aquí, exclusivamente visual, a los paraguas de Cherburgo, el intento, este tema de animación, que si comparas la animación de esta película, la secuencia de animación de apertura, con la secuencia de animación de títulos de crédito, por ejemplo, por poner un ejemplo, de Gris, pues resulta mucho más, todavía más decepcionante, porque no consigue engancharte a la película, no te presenta personajes, no. Intenta presentarte personajes, pero no tiene la gracia, no tiene la chispa que se supone que tendría que tener. Y la película navega por un territorio que en algún momento podría haber brillado en clave, si se hubieran visto los creadores de la película un poquito más o más veces la película, el musical de Lars von Trier, Bailar en la oscuridad, con Björk, que es el tonillo que se supone que podía haber tenido esta historia de Arthur Fleck pasando las canutas toda la película, pero tampoco han entrado a fondo por ahí. Y entonces, por ejemplo, llama la atención, lo decía antes, ahora lo puedo decir porque estoy en territorio spoiler, llama la atención lo muy plano que es el primer encuentro de Lady Gaga con Arthur Fleck, con el personaje de Joaquín Phoenix. Yo personalmente creo que no ha habido chispa, no ha habido química entre Lady Gaga y Joaquín Phoenix en toda la película. Los números musicales que comparten juntos son como una especie de quiero y no puedo. Y claro, van a operar en franca desventaja, como empecemos a recordar posibles referentes de este intento de fusión de musical con todo lo demás que es la película. Posibles referentes como pueden ser Moulin Rouge, digamos en la química que habían traído Ewan McGregor y Nicole Kidman aquí no está, o por ejemplo incluso La La Land en un momento determinado, esa química no está entre los personajes, entre los actores, pero sobre todo es que a mí lo que me ha llamado particularmente la atención es eso, ¿no? Es decir, tienes una especie de Ferrari del musical y del mundo de la música como es Lady Gaga, y prácticamente le pones sordina, es decir, prácticamente la sitúas, pues eso, en unos planos medios, que bueno, como nos acordemos de su contribución bastante más interesante a Ha nacido una estrella, la última versión de Ha nacido una estrella, la película aquella que dirigió y coprotagonizó Bradley Cooper, pues es cuando se te cae más este castillo de naipes que han querido organizar y demás. Se nota cierto aire desnortado, cierta desorientación de no saber a dónde va la película, se nota cierta improvisación en algunos momentos, se nota, hay que decirlo, esa especie de rendimiento de culto al trabajo de Joaquín Phoenix como Arthur Fleck y como Joker, cosa que el actor, que es uno de los titanes de nuestra época delante de la cámara, no necesita, pero sin embargo parece que todo esto está tejido de una forma que tenga que ajustar a esta especie de, vamos a llamarlo así, como deificación del talento de Joaquín Phoenix,
que ciertamente Joaquín Phoenix le está dando todo aquí. Lady Gaga también intenta darlo todo, pero tampoco a la pobre le dejan mucho espacio para que dé nada. Y a partir de ahí, pues la nada, una falta de ritmo, un agotamiento, un cansancio prematuro y básicamente una sistemática traición a la primera película, que a mí me parece que ya, por lo menos para mí, hasta lo visto, en lo visto hasta este momento, es la gran decepción cinematográfica de este año en los estrenos, porque es una película que tenía mimbres y tenía elementos, tiene buenas intenciones, pero con las buenas intenciones no se construyen buenos proyectos cinematográficos. Entonces, película decepcionante comparada con la primera, una lástima, y yo le doy 2 estrellas y media, ya entrando mucho en el tema, ¿no? Y entrando, subiendo mucho e intentando rendir de alguna manera homenaje al esfuerzo de pues esos dos titanes como son Lady Gaga y Joaquín Phoenix, pero que no es ni con mucho suficiente, entre otras cosas porque parece que el director está como, no sé, que la cobertura visual que hace, por ejemplo, de algunos planos de Joker y demás, o es repetitiva de la primera, como he dicho, o empieza a jugar con luces y tal, intentando darle en lo visual la relevancia que no tiene en lo dramático, en lo narrativo, en el argumento y en el despliegue de personajes y de historia. Un montón de planos en los coches, repetitiva, reiterativa, venga plano de coche, venga plano de coche. He dicho que aquí esto es spoiler, ¿vale? La despedida de Lee, de Joker, en las escaleras míticas de la primera película, está filmada de una manera absolutamente plana, cansina, como agotada, como ya con ganas de acabar, ¿no? En fin, de verdad, una auténtica decepción. No creo que haya que incidir mucho más en el asunto. Y, en fin, yo creo que esto cierra un capítulo en el intento de crear alguna forma de mundo paralelo para estos personajes, y sinceramente creo que han cerrado una puerta que hubiera sido interesante mantener abierta y que hubiera sido preferible aplicar a cualquier personaje antes que repetir con Joker para hacer esto, contar más de lo mismo, o sea, repetir lo menos interesante de todo y repetirlo sin ninguna clave de interés o de arranque para el público. Y dicho todo esto, lo voy a dejar aquí. Nos vemos en otra. Como digo siempre, hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series. Con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.